Buenos días tan fríos, señores. Estamos en Ráquira, saliendo con una mañana demasiado lluviosa, una mañana demasiado fría. Ya voy con mis carpas, la palomita también. Y bueno, gente, hoy tenemos el objetivo, con la voluntad de Dios, primeramente, de llegar hasta Vélez. Vamos a volver a entrar a Santander. Tenemos que volver a llegar a Barbosa. Primero Moniquirá, Boyacá. Luego llegamos otra vez a Barbosa, Santander. Y de Barbosa llegamos a Vélez. Allá vamos a hacer cosas bien bonitas. Vamos a ver si ahorita en el siguiente pueblo ahí venden unas arepas boyacenses. Vamos a ver si las logramos probar antes de irnos de Boyacá. Fue de las cosas más bonitas haber venido hasta Ráquira, conocer todo el proceso de los artesanos, parte de sus miradores. Eso me gustó muchísimo, haber interactuado con ellos. Tengo que hacerle apretar la cadena a la paloma, está demasiado larga y tengo que tanquear. Entonces, palomita, se ha portado súper bien. Pensé que no me iba a aprender porque aquí está haciendo mucho frío y no, me sorprendió. Caballero, buenos días. Hágame un favor, voy para Villa de Leyva. ¿Es por acá? ¿Sí? Gracias. Que llegamos a Tinjacá. Creo que aquí es donde me dijeron que probara las deliciosas arepas boyacenses. Vamos a ver si aquí logro encontrar un taller de motos también para hacerle apretar la cadena a la bichota de mi paloma. Y de paso, pues, comemos las arepas. Me dijeron que las arepas estaban a la salida del pueblo, amor. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Mi reina, ¿por acá dónde puede probar uno las arepas boyacenses? Ahí hay unas, más allá hay otras. ¿A la salida? Sí, también. Sí. Allá son como más grandecitas. ¿Está mano derecha o izquierda? Derecha. Así que bueno, vamos a ir a la salida. Hombre, pero no miro por acá casi talleres de moto en toda la central. Debería de haber un taller de motos. Bueno, por acá ya me huele arepa. Pero aquel lado, ve, acá dice arepas. Si el carro paró ahí, yo también voy a parar aquí. Desde el 2008, gente. Para recordar, una arepa vale 2.700. Una arepa, por favor, vale 2.500. Buen día, me vende una arepa, por favor, 2.300. Es el más bacano. ¿Qué sé? Hay palomita que vamos a ir a comer arepas, ¿o yo? Muy buenos días, huele demasiado arepa. ¿Cuál me recomienda? Pues la más rica, la típica, la amarillita, la boyacense. La más rica, la amarillita, la boyacense. La trigo es deliciosa también. Puede ser una y una. Una y una. Y desea probar chorizo delicioso. ¿Chorizo de qué? ¿Eso es chorizo boyacense? Es tipo longaniza. Tipo longaniza. Si desea una y una y le hago un choricito picadito para que lo pruebe. Bueno, hágale, listo. Aquí se dañó el audio, preciosos, seguramente porque se mojó. Con respecto a la degustación de las arepas, sin duda algunas son de las más deliciosas que he probado por toda Colombia. Son una mezcla entre dulces, calienticas y en el centro llevan cuajada de queso fresco que le da ese toque de sal. El chorizo estaba tremendo y con ese limoncito estaba ¡buah! Delicioso. Ya desayuné, qué cosa más deliciosa, que full llena, no me gusta quedar así tan llena, pero tenía que probarlas, deliciosísimas, recomendadísimas para probar aquí en Boyacá. Ahora sí nos vamos, gente, nos vamos, que nos espera Villa de Leyva. ¿Qué arepas tan deliciosas para este frío tan berraco, mi amor? Vamos a ver si de pronto aquí logramos buscar lo que necesitamos para la paloma. Hombre, pero yo casi no he mirado casi talleres de motos por acá. En el pueblito que pasamos, donde nos comimos la arepa, tampoco vi así como en la principal. Aquí en Sutamarchán, si no estoy mal, se hace un evento muy típico, que es el evento de la tomatera, que es que cogen un poconón de tomates que ya están en estado casi que dañado, porque por acá hay muchos invernaderos de tomate, ese tomate chonto. Entonces en esos invernaderos queda mucho tomate que queda muy maduro y no se vende, y pues ahí la gente paga un cupo para entrar, colocan en la mitad como del lugar, no sé si en el estadio donde será, colocan ahí en la mitad todos los tomates, le dan una camiseta a las personas y empiezan a tirarse tomate hasta para donde más, mi amor. Es un evento muy popular. Eso sí, los que han hecho eso me han contado que cuando usted se mete a ese evento de la tomatera, usted queda oliendo a tomate 3 días, 4 días, que es un olor muy fuerte, y muchísimo más el tomate que está dañado. Bueno, preciosos, vean, por acá estamos pasando por invernaderos. Estos son invernaderos de tomate, los que yo les había mostrado. Ahí se ven las matas de tomate. Hay bastantes por esta zona, inclusive también hay muchos viñedos. Este es el cruce, que la vez pasada yo no lo miré porque aquí no había casi señalización y estaba oscuro. Aquí para allá vamos para Villa de Leyva.
pero cuando nos vengamos de Villa de Leyva tendremos que retomar esta vía hacia atrás. La primera vez que llegué a Villa de Leyva no la disfruté, llegué de noche. Bueno, preciosos, les cuento que llegamos a Villa de Leyva. Uy, mira qué calles tan preciosas. Uno de los pueblos patrimonio, de los 18 pueblos patrimonio de Colombia. Pero antes que contarle la historia y conocer un poco sus calles coloniales, vamos a tanquear La Paloma, que es una de las cosas que tenía ya previstas. Una varada. Yo creo que tuve un video épico que fue una varada en Natagaima, en Tolima, que me pinché. Y le pregunté a un policía que... ¿Ese? Ah, eso, yo soy la misma. Esta es la misma paloma. Sí, bueno, tanqueada La Paloma. Vamos a conocer un poquito Villa de Leyva y luego hacemos lo de la cadena que me queda casi que a la salida. Muchacho ya me dijo que queda a la salida para hacerle apretar la cadena. Hombre, no sé si por acá nos vamos a meter, pero ya me metí. Villa de Leyva es conocido como una de las ciudades más antiguas de Colombia. Todavía guarda... Uy, juepucha, ay me caigo, estas piedras están muy lisas, mano. Villa de Leyva sigue siendo un pueblo colonial. Nada más dése cuenta que las calles están en piedra originalmente y están muy lisas. Y no sé por qué me metí con La Paloma por acá. Vamos a meternos por ese ladito tatico. Es complicado andar en moto por estas piedras. Vean nada más, esta es la estación de policía. Creo que de aquí para allá no me deja entrar. No, creo que de aquí para allá no me dejan entrar. ¿Dónde estará la plaza? Vamos a tratar de ir hacia allí. Bueno, aquí le toca a uno andarse aquí por este ladito del piso. Porque miren nada más esas calles con piedras. Otra de las cosas es que vea esta casa súper antigua, de las antiguas, nada más dése cuenta que todavía inclusive las ventanas y las puertas están en madera. Súper complicadísimo andar en moto por estas calles, empezando porque las piedras están súper grandes. Bueno, vamos a ver si nos podemos meter con La Paloma hacia la plaza. Uy, huepucha, mano, uy no. Imagínense que antes, hace muchos cientos de años, por aquí la gente caminaba era a caballo, en carrozas, a pie. La gente vestía con sus trajes típicos lindos. Miren sus casas coloniales. Estas casas son casas muy parecidas a las casas coloniales de su época en España. Pues porque obviamente fuimos colonizados por españoles, ¿no? Le toca a uno irse metiendo por el ladito, qué pena ahí con los muchachos. Ve, acá se puede ver cómo están hechas las paredes. Las paredes están hechas de barro, son gruesas, así como las de Girón, así como las de Barichara. Pero el solo hecho de usted de querer comprar esta casa vale miles de millones de pesos, para que sepa. Y más estas que están cerca aquí de la plaza principal. Llegamos por fin. Esta es la plaza principal de Villa de Leyva, gente. ¡Oh! ¡Qué grande es! A ver. Uy, Padre Celestial, andar con La Paloma por acá es complicadísimo. Oficialmente estamos en la plaza principal de Villa de Leyva. Esta plaza es inmensa, gente. Esta es la iglesia típica de Villa de Leyva. Todas esas son casas muy coloniales. Su mayoría estas son financieras. Por acá también hay hoteles, cafeterías. Hombre, estamos paseando la plaza principal de Villa de Leyva. Como tiene uno que aguantar la fuerza de La Paloma acá en este piedregal. Una de las cosas que me causó bastante curiosidad es que por aquí las tierras son carísimas. Con decirle que por aquí una hectárea cerca al municipio de Villa de Leyva puede valer entre 200, 220 millones de pesos. O sea, súper carísimo, una hectárea. El lugar es muy lindo, muy chévere, muy bacano para venir a visitar. De las cosas que uno puede venir a hacer a Boyacá, sin duda alguna hay que venir a visitar. Miren las palomas, qué lindas como se ven. Venir a parchársela, a caminar las calles empedradas, tomarse unas buenas postales aquí al lado de la iglesia, que esa iglesia tiene más de 400 años, ahí ustedes donde la ven. Esta iglesia, vean, los escalones al igual que todos los otros pueblos coloniales son hechos en piedra, por eso son coloniales, gente, por eso. Nos vamos de Villa de Leyva, gente. Bueno, hay otras cosas que no les he comentado, y es que, por ejemplo, que aquí se había encontrado el fósil de un cronosaurio. Resulta que los cronosaurios son reptiles marítimos que existieron hace muchos millones de años en estas zonas, y ellos son familiares, vienen siendo familiares de lo que hoy conocemos como los cocodrilos. Bueno, gente, nos vamos ya de la plaza principal de Villa de Leyva, comentándoles que
Aquí en Villa Leyva también hay un lugar muy famoso que se llama la Casa de Terracota. Esa casa es la casa en cerámica más grande del mundo y se dice que su arquitecto quiso crear en esta casa los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. La entrada a esa casa terracota está actualmente en 45.000 pesos, así que no vamos a ir. y la entrada al museo paleontológico donde está el fósil del cronosaurio vale 20.000, 25.000 pesos creo que vale. Salir de estas calles empedradas es de las cosas más tremendas que hay que hacer aquí en Villa de Leyva. Bueno, ahí ya solucioné, no les grabé, eso sí, pero ya vamos con la cadena apretada. Claro, se siente diferente. Es que cuando la cadena va muy alargada, en la aceleración se siente muy débil. En cambio, cuando se le aprieta bien la cadena, la moto está como más apretada, jala mejor. Y además por temas de seguridad, usted imagina donde uno ande con una cadena toda alargada, se puede soltar y se puede enredar y lo hace frenar a uno de totazo. There is a house in New Orleans. Les cuento que esto es Santa Sofía, por acá es para ir a Moniquirá, pero Santa Sofía fue el municipio en el que yo llegué que me perdí después de que me vine de Villa de Leyva, y aquí hubo una muchacha que me ayudó. Vamos a ver si el local está abierto. Ella me dejó cargar esa noche el celular ahí en el negocio de ella, y así de paso conocen un poquito de Santa Sofía. Mira, el burro, el colibrí. Santa Sofía es un destino natural por excelencia. Se dice que acá en Santa Sofía hay cascadas muy buenas para visitar. Y mire esa iglesia, creo que es esta la de la iglesia, una iglesia muy icónica, ¿ve? Una iglesia muy diferente. Pues no se ve así como las iglesias normalmente, poco convencional. Vamos a ver si la muchacha está. Si está, le dejo la calca. Creo que el negocio era acá. Ah, está cerrado, parce. Bailas. Era aquí, vea. Aquí fue donde la muchacha me dejó cargar el celular, pero no está. Va a aprovechar para tomar agua aquí en Santa Sofía. Ay, sí está el señor. Ellos vienen acá. Vamos a ver si acá está la muchacha. Aquí fue donde el día que yo me perdí llegué a esta casa, a este pueblo, y tenía que correr hacia Ráquira. Entonces me tocó devolverme todo ese trayecto hasta un cruce. En fin, la cuestión es que quería de agradecimiento dejarle a la muchacha una calca, pero no está. Así que tomaremos agua acá y seguiremos la ruta de Moniquirá, que es por la parte de arriba. ¡Hola! ¿Cómo estás? Pasé por aquí para despedirme de ti. ¿Ya va de vuelta? Sí, ya voy para Barbosa. Por acá me puedo meter ahorita de salida, ¿sí? Venía a dejarle una calca de mi paloma, que yo dije, ve, ella me dejó cargar el celular allá y todo, entonces voy a dejarle un recuerdito. Bueno, él le dejo una calca de la palomita. A ti, gracias por haberme dejado ahí cargar el celular. ¿Pues anoche bien? Nah, pues eso, llegué en un par de patadas, parecía puro toreta, de aquí para allá. ¿En serio? Sí, llegué antes de las 9, pero llegué gracias a Dios. No, me alegra mucho haberte podido saludar y despedirme de ti. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Ahí vas a salir en YouTube. Acá. Y ya saben, vea, cuando estén por acá en Santa Sofía y vienen y se comen alguito acá, vea, en el Corralito Broster. Ahí va a estar. Hola, y no le he preguntado ni el nombre. A Tatiana, vea, ahí se van a encontrar a Tatis. Tatis, muchas gracias, de verdad, mi reina. Nos estaremos viendo. Voy a tomar mi agüita antes de irme. Spend your lives in sin and misery in the house. Acabamos de llegar a Moniquirá. Vamos a ver si almorzamos por acá. Parece un lugar bueno para almorzar. Dejemos bien parquear a Paloma. Todavía nos faltan unos pocos kilómetros para llegar a Vélez. Bueno, gente, acabo de tener un problemón, ni el más berraco. Estoy pinchada. Creo que me voy de llanta nueva. Mire la Paloma aquí parqueada y mire cómo está. Está pinchada completamente. Está la llanta dañada. Dañadísima. Pucha, mano. Ahora me toca comprarle llanta nueva a la moto. Y eso sí es un platal. Una llanta nueva. Definitivamente nos fuimos de llanta nueva. No entiendo, de verdad no entiendo cómo se pudo haber reventado esa llanta ahí quietica. Y yo estuve sentada aquí todo el tiempo. Pareciera como si la hubieran cortado con un bisturí. Pero no, mano, me toca llevarla arrastrada y ir a comprar una llanta nueva. Y eso me vale un platal. Bueno, Dios, por lo menos se reventó esa llanta acá en un pueblo y no por allá en la vía. Multiplícame el dinero, Padre Celestial, para que me alcance para llegar hasta Caquetá. Así que bueno, nos montaremos así. Ya se basta de neumático nuevo y todo, porque ¿qué más hacemos?
Vamos a comprarle llanta nueva a la Paloma. Vean los señores con sus sombreritos y sus sacos. Esa llanta está que mueve más feo ahí atrás. Menos mal que allá adelante hay un taller de motos. Ya miré en el celular. Parece que hay un taller de motos. A mí me toca comprarle la llanta porque ya llevo repuestos de neumáticos que traigo desde Caquetá, que fueron los que me mandó Motodo. Ahí llevo varios repuestos, entonces le pongo uno de esos nuevos. Y la llanta sí me toca comprarla nueva. Acá. Hola, ¿aquí venden llantas para esta moto? 35.17, no me queda, más abajito. ¿Más abajo? Señora, baja y ahí le pongo. Gracias. No, mano, no tienen llantas ahí en ese taller. Vamos, mami, que va a estrenar llanta, mi reina, vamos. Ojalá que acá pueda encontrar llantas de las que necesito. Buenas tardes. ¿De casualidad tienes llantas para esta moto? Bueno, acá sí tienen llantas para la Paloma. ¿Doble propósito o pistera? Así como esa. No sé, ¿va viajando? Esa Paloma está pesada. ¿Qué vale más o menos una llanta de esa, mi rey? Depende si la quiere pistera o de taco, de tache. No, el tache se quema muy rápido. ¿Se quema muy rápido? Sí, porque yo ando más en pavimento. ¿Esa que yo tengo ahí atrás es doble propósito? Ah, entonces sí, una doble propósito. Chaoyan. No había escuchado esta marca. Bueno, entonces regáleme esta que es doble propósito, hágame el favor. ¿Acá residen X? ¿Dónde va? Ahora voy para Vélez. Pero estoy viajando por toda Colombia en esa Paloma. Esta es la segunda vez que me pincho, mano, en la llanta trasera. La primera vez fue en Natagaima, en Tolima. ¿Quién sabe qué habrá sido, mano? Se calentó. ¿Será? ¿Será que por eso también se dañan las llantas? No, si fuera así, en La Guajira, mejor dicho, cuando estuve por ahí hubiera quemado, hubiera explotado del calor. La llanta me valió 105.000 pesos. El neumático, pues, aquí, como ustedes ya saben, yo traía ya unos de repuesto. Así que los voy a empezar a utilizar hasta que por fin voy a utilizar estos de repuestos. Aunque obviamente no quería pincharme ni nada por el estilo, pero a veces las cosas pasan por algo. Es que yo no me pregunto cómo esa llanta se pudo haber dañado de esa manera. Los taches de la llanta están muy buenos. Esa llanta no estaba nada de quemada, pero se agrietó, se dañó por el lado. Voy a preguntar qué fue, por qué fue. Esta es la llanta que le compró. Nuevecita. Bueno, preciosos, vea, esta era la llanta. Esta fue la llanta que traíamos. Por acá debe estar el roto porque se rompió, fue como por acá por un costado fue que se rompió. Y miren nada más, o sea, ya estaba quemadita. Estaba algo quemadita obviamente, pero todavía tenía buen uso. Tenía por ahí un 70% de uso. Y esta llanta me acompañó desde que salí desde Caquetá. La verdad que le tocó duro a esa llanta por allá en La Guajira y vean, vino a dañarse aquí, así de la nada. Así que aquí la dejamos. Y esta es la nueva. Esta es la llanta nueva que le vamos a colocar a la Paloma. Va a ir estrenosa de llanta. Esta que están viendo acá. Tiene ya tachecitos más grandes. Y le dije al chico que en vez de que me le colocara ese otro neumático, que él me dice que está bueno, pero si ya lo mordisqué, prefiero más fácil meterle un neumático nuevo. Y ese que quedó, que me lo metan a llanta para que me refuerce la llanta, que no me vaya por allá más adelante a mordisquearse o algo así con la llanta nueva. Pues teniendo uno como cambiársela, uno se las cambia, preciosos. Voy a dejar acá una calquita de la Paloma para que ustedes vengan y la chismoseen, ¿oyeron? Ojalá que no vayan a pinchar por aquí, ¿no? No es mi intención que se pinchen por acá, pero vamos a darle una calquita aquí al parcero, ¿ven? La Paloma, ¿oyó? Yo cuadra de llanta nueva, la bichota de la Paloma. Bueno, ya aprovechamos para solucionarle los dos tornillos que le hacen falta a la Paloma. Uno de ellos es este que está cuadrando acá el muchacho, que ahí quedó firme, vean. Y el otro es el de acá abajo, vean. El otro es el de acá abajo del exhausto. Los tornillos que le faltaban a la Paloma también. Ay, las cosas pasan por algo, gente. Yo ya me quité todas las carpas y todo eso y ya viene un aguacero ni el más berraco, mano. Qué aguacero el que nos vamos a chupar de aquí para allá. Solucionado lo de la llanta, se le solucionaron dos tornillos que le hacían falta a la Paloma, uno en el exhausto y el otro acá donde llevo el agua. Ahora sí, vamos a ver si Boyacá me deja por fin salir. ¿Se cuida? Estamos viendo.
Ahí quedó el sticker de la paloma, vea, ya quedó. Bueno, gente, esperemos que pase este carro. Sin querer queriendo nos tocó estrenar llanta. La cuestión fue que gracias a Dios teníamos con qué cambiarla. Imagínense donde no hubiéramos tenido, sino que fuéramos con presupuesto apenas. Nos vamos de Moniquirá. Este va a ser el último pueblo que vamos a visitar en Boyacá. Realmente en Boyacá no fueron sino Ráquira, Villa de Leyva, pueblos así que conocí. Y pues sí pasé por muchos otros pueblos más. Y me espera un aguacerón. Dios santo, hoy todo el día me he mamado agua. Todo el día, Paloma. Va estrenosa, bichota. ¡Ay, mamacita! Sin antes contarle que Moniquirá viene siendo el municipio dulce de Boyacá. Aquí en Moniquirá hay muchas fábricas de bocadillo y además hay muchas fábricas también, bueno, yo digo fábricas, no, muchas empresas de bocadillo y muchas empresas de panela. Y para Vélez, donde voy a ir, también se produce bastante bocadillo. Así que Moniquirá, nos vamos con una llanta nueva, señores. Acabamos de llegar a Barbosa, ahora debemos de coger hacia el lado de allá, que allá donde está Barbosa, está Vélez. La paloma se ha comportado espectacular, como que esa llanta ha hecho que coja más velocidad, más estabilidad. Y yo creo que ya terminamos la ruta que teníamos destinada desde Ráquira hasta Vélez. Eso sí les cuento, esto ya es Santander, ya volvimos nuevamente a Santander. De aquí para allá ya sigue Santander, lo que vamos a recorrer Vélez, Landazuri, para después entrar a Antioquia. Bueno, Paloma, te has comportado súper bien, bichota. Muy bien, mi amor. Nos vinimos de Barbosa y más o menos después de 17 kilómetros llegamos al municipio de Vélez, Santander. Aquí es la fábrica, mi amor. Aquí es la industria del bocadillo, del veleño, de todo lo que tenga que ver con este dulce tradicional de Colombia. Dios santo, aquí huele a bocadillo en su máximo esplendor. Se ve bocadillo por todos lados. Usted va entrando a Vélez, hay empresas, fábricas dedicadas a la producción de este dulce. Eso se siente el fervor del olor. Qué vaina que aquí no se pueda, obviamente por medio de los videos, estar esa emoción de que puedan oler lo que yo huelo. Precioso, llegamos bajo una lluvia tremenda, todo el día nos llovió. Yo creo que ya apenas lleguemos a Vélez, despedimos este video que ha estado bien carnudo, bien bueno. Aquí vamos a ver dónde me voy a quedar. Bueno, preciosos, ya llegamos oficialmente a Vélez. Detrás de mí está la iglesia principal de acá. Estoy en el Parque Nacional del Folclor. Aquí donde estoy tengo un frío ni el más berraco. Creo que fue de las rutas más friolentas que hemos tenido de tanta lluvia. Preciosos, yo ya me despido de este video. Me despido desde aquí, desde Vélez, Santander. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por verse en los videos con la paloma, muchas gracias por aguantar todas las aventuras que hacemos con la paloma también, todas las vainas que nos pasan. Y si se lo miraron hasta aquí, coloquen ahí en los comentarios, me gusta el bocadillo. El que escriba en los comentarios, me gusta el bocadillo, André, llegué hasta aquí, significa que se vio todo este video. Creo que de ahora en adelante empezaré a hacer así. Me despido desde aquí, preciosos, desde Vélez. Nos veremos en un próximo episodio. En el siguiente episodio pasarán cosas muy chéveres acá en este municipio. Por eso fue que hice la parada acá. Y ya después de esto, pues seguirán cosas muy bacanas hacia el centro de Colombia. Y ya trataré de ir buscando ya hacia el sur, nuevamente hacia mi casa. Como siempre les digo, chao, Limpigüín. Nos despedimos.